por eso eres lo que te dices, y el poder de tu diálogo interno es lo que vamos a ver el día de hoy. Todos los seres humanos tenemos un diálogo interno. Y lo más sorprendente es que este diálogo interno, chicas, tiene la tendencia a ser negativo. Entonces vamos a ver de qué manera nosotros vamos a poder estar conscientes de cuál es ese diálogo que nosotros tenemos constantemente durante el día, durante todos los días, ¿verdad? Entonces, primero, ¿qué es el diálogo interno? Bueno, el diálogo interno, chicas, son nuestros pensamientos. Es esa voz dentro de nuestra cabeza que va comentando todo lo que nos sucede y se ejecuta casi todo el tiempo, de manera consciente e inconsciente. En este momento que yo te estoy platicando eso, tu diálogo interno te está diciendo algo, ¿verdad? Está diciendo a lo mejor, este es un tema interesante, o a lo mejor no me había puesto a pensar en eso, o etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay una conversación con nosotras mismas, como te digo, de una manera consciente o inconsciente. Y entonces el objetivo de la reunión del día de hoy es que nosotras nos hagamos conscientes de cuál está siendo nuestro diálogo. Porque ese diálogo que tú tienes contigo misma todos los días es lo que está determinando tu avance, es lo que está determinando el alcanzar tus metas, tus sueños, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos los seres humanos, ¿verdad? Padecemos de esta voz interna, ¿verdad? Que nos produce inseguridad, podría ser cuando es un diálogo negativo. Y entonces es esa crítica, chicas, que establece ese diálogo que incluso a lo mejor se puede convertir hasta nuestro peor enemigo, nuestra peor enemiga, nuestra propia voz interna. Y entonces, ¿qué sucede? Que esta vocecita nos desvaloriza hasta lograr impedir que hagamos lo que nuestro corazón anhela. Es como tener No ese... se escucha, Lisa. Sí, me dicen que sí se escucha. ¿Sí me escuchan? Entonces, chicas, Anaí, bienvenida, María Elena, bienvenida. Y entonces es como te digo, tener como ese enemigo en casa y de hecho, ¿verdad? El trabajo que debemos emprender para silenciar esa voz es Se interno. corta tu voz y ya no se escucha. Eh, no, mami, me dicen que sí se escucha. Sí, a lo mejor es el internet de Geo, porque sí te escuchas bien, Lisa. Ok. Entonces, chicas, fíjense, ¿sabías que una persona en promedio gasta 14 horas diarias hablando consigo misma? O sea, prácticamente estás hablando de que, imagínense, el día tiene 24 horas, de las cuales 8 horas pues dormimos y estamos también como quiera soñando y pensando en diferentes cosas. Pero de esas 24 horas, 14 horas tenemos ese diálogo con nosotras mismas. Por eso te digo que es algo que sucede todo el tiempo. ¿Y sabías que aproximadamente el 80%, fíjense este dato tan alarmante, el 80% de ese diálogo interno, chicas, es negativo? Y entonces es ahí donde nosotras tenemos que hacernos conscientes de ese diálogo, y es lo que vamos a ver el día de hoy, para que entonces toda esa conversación que tienes contigo misma, tú la vayas dirigiendo o controlando y dirigiendo a un aspecto positivo. Y entonces, eh, ¿cuáles son, por ejemplo, algunos de los diálogos que nosotras podemos tener con nosotras mismas, que está comprobado que es algo que nos sucede? Es ese diálogo de autocrítica. O sea, cuando tú te evalúas después de algún resultado o después de haber hecho alguna actividad, es esa conversación autocrítica donde constantemente te estás juzgando y valoras de manera negativa tu comportamiento. Buenas tardes, Analicia. Y entonces, chicas, esto, ¿qué sucede, verdad? Que hace que te enfoques más en tus limitaciones y en tus defectos, porque tú misma te estás autocriticando todo el tiempo. Entonces tiendes a ser dependiente de los demás y entonces este diálogo se compara con los demás para sentirse en desventaja. Envidia a quienes alcanzan sus metas y lo frustra ser incapaz de alcanzar las suyas,
Las frases preferidas en este tipo de diálogo es no puedo, no soy capaz, no me lo merezco. Entonces yo quiero que cada una de ustedes de manera personal vaya meditando en esto que estamos analizando y tú misma te des cuenta si tú tienes este tipo de diálogo contigo misma. De hecho ahorita les voy a dejar una tarea, un ejercicio que está muy interesante para precisamente crear esa conciencia sobre el diálogo que yo estoy teniendo conmigo misma. Entonces fíjate, uno de los diálogos negativos es esa autocrítica y es cuando constantemente te estás diciendo que pues no eres suficiente, no, es que fulanita lo hace mejor que yo, es que, o sea, oye, es que vendiste 3,000 pesos. Y entonces tu vocecita interna te dice, sí, pero fulanita vendió 5, yo nada más vendí 3. Y entonces está esa autocrítica que está enfatizando lo que a lo mejor no estás haciendo bien desde tu perspectiva inconsciente, ¿verdad? O desde esa vocecita de diálogo interior. ¿Cuál es el otro diálogo, chicas? El ansioso. Ese diálogo ansioso es la voz que constantemente quiere anticiparse a lo que va a pasar y pensar en probabilidades, hacer cálculos. O sea, es la vocecita que te dice, fíjense, la otra vocecita es la de, no, es que tú no vas a poder. Es que ella pudo porque como ella pues ya tiene más tiempo en Mary Kay, por eso ella ya sabe cómo hacer las cosas, pero... Y entonces tú misma te estás repitiendo eso. Ahora está el diálogo ansioso. El diálogo ansioso es el de faltan 7 días, faltan 6 días para que se acabe el mes. ¿Cuál es la probabilidad de que tú alcances esa meta? Es imposible, no es probable. Entonces, por ejemplo, si ustedes... Ay, ¿cómo lo acomodo? Dices, oye, no, pues ya se va a acabar el mes y estamos ahí 26. O sea, si en 26 días no he logrado ese resultado, pues ¿qué probabilidad hay de que lo vaya a lograr en 6 días? No, pues no es probable. Entonces ese diálogo es el diálogo es el diálogo ansioso y es el que te está diciendo, o sea, que claro que no vas a poder porque ese diálogo se encarga de hacer todos los cálculos necesarios. Entonces, frente a la incertidumbre, chicas, el panorama puede verse distorsionado y generar expectativas irreales, ¿verdad? O sea, esta vocecita te está diciendo todas las razones de por qué no vas a poder alcanzar esa meta que tú quieres, ¿ok? ¿Cuál es el otro diálogo interno? Es el de victimismo o el de víctima. Este diálogo es un diálogo que constantemente nos recuerda que el mundo pareciera estar en nuestra contra y que nosotros solo podemos recibir de forma pasiva sin hacer nada al respecto. O sea, es cuando tú dices, no, es que depende de las circunstancias. No, es que es el desempleo, es que la pandemia, es que toda la situación actual, eso es lo que no me permite alcanzar mis metas. Y entonces tú misma dices, voy a hacer esto. Y entonces tu diálogo interno dice, pero es que ¿cómo vas a hacer eso si estamos en pandemia? Es imposible. Y entonces, ¿qué sucede? Que de esta manera nos estamos como atando a depender de lo que sucede a nuestro alrededor, chicas. Y entonces nos estamos boicoteando nuestra propia probabilidad de ser felices. ¿Por qué? Porque dependemos de todo lo que sucede alrededor, ¿verdad? Y entonces ese también es el diálogo de, es que nada más a mí me pasan cosas, yo nunca puedo, nada más a mí me pasan cosas malas, es que yo no puedo avanzar porque por más que yo quiero, siempre pasa algo y entonces eso no me permite avanzar. Y entonces eso te lo estás repitiendo siempre, ¿no? Y dices tú, y me pasa cada cosa, es que a mí todo me pasa. Y entonces tú misma te repites y te repites y te repites eso, que realmente estás teniendo esa conversación, esas 14 horas del día, repitiéndote que solamente a ti te pasan 20,000 tragedias. Y algo importante, chicas, es que, o sea, realmente yo no dudo que te pasen esas tragedias, o sea, realmente pasan esas tragedias. O sea, de que se me ponchó la llanta, no sé, tragedias me refiero a ese tipo de cositas, ¿no? Que dices tú, una tras otra, de detalles que han sucedido y que
tanto nos lo repetimos nosotras que créanme que nos encargamos de que nuestro entorno, nuestra realidad, esté de acuerdo con esa vocecita que 14 horas en el día nos está diciendo lo mismo. Entonces, quiero que analicen esos 3 diálogos. Y entonces, ¿qué sucede? Que esto es algo que muy pocas personas hacen día tras día y es analizarse a sí mismos. Y ese es el objetivo de esta reunión de negocios, porque acuérdense que en las reuniones de negocios siempre el objetivo es aplicar lo que nosotros vamos aprendiendo. Y entonces vamos a analizarnos nosotras mismas. Es algo que te digo, no es algo que yo te haya inventado, o sea, no es así de que, ay, es que Lisa, o sea, se inventó de que yo platico conmigo misma 14 horas en el día. O sea, no es algo que yo les esté inventando. Es algo que está comprobado médicamente, neurológicamente, y entonces es algo que nosotros como seres humanos hacemos, te digo, de manera inconsciente. Pero ahora lo que nosotros vamos a hacer es analizarnos nosotras mismas y analizar quién eres realmente en tu interior y en tu mente. O sea, nadie puede saber lo que tú tienes en tu mente más que tú misma. Y entonces ahí es donde tú tienes que analizar y decir, bueno, realmente yo soy mi peor enemiga, o sea, porque yo siempre me estoy diciendo que no valgo, que no puedo, que yo no merezco, que ahorita vamos a ver más ejemplos. Entonces, tratar incluso, chicas, de llevar una libreta o una agenda. Vamos a hacer esa actividad esta semana, cada quien de manera personal. Vas a llevar una libreta en donde tú vas a estar apuntando cuáles son los pensamientos que se repiten más. O sea, estoy enferma, estoy enfermo, es que yo estoy bien enferma y estoy súper enferma. Y entonces lo repito. Bueno, vamos a ir apuntando esos pensamientos. Otro pensamiento a lo mejor negativo. No, es que yo no voy a poder. No, es que yo no se me da lo de la tecnología. Y no se me da lo de la tecnología y no se me da lo de... Y entonces te lo estás repite y repite y repite. ¿Qué otro pensamiento, por ejemplo, puedes estar repitiendo? No, es que a mí no se me queda nada. Yo por más que estudie y tome el curso, o sea, a mí no se me queda nada. Y entonces todo el tiempo estás repitiéndote eso. Porque tú puedes a lo mejor estar haciendo algo y de repente se te viene un pensamiento que dices tú, si no te das cuenta, si no te pones a analizar, eh, ¿por qué se te vienen esos pensamientos de repente? ¿De quién te acuerdas? ¿Te comparas de repente con alguien? ¿O de repente empiezas tú a pensar, como ahorita lo que hablábamos de la incertidumbre, por ejemplo, en miedos, de lo que pueda suceder, de lo que te pueda pasar, de muchas cosas, chicas? Esos pensamientos, ustedes apúntenlos. Hay gente que a lo mejor constantemente piensa en cosas malas que le pueden pasar a ella o a su familia. Entonces imagínate si tú durante 14 horas del día en tu diálogo interno, de manera inconsciente, todo el tiempo estás hablándote o diciéndote eso, pues imagínate el temor en el que va a vivir esa persona siempre o en el miedo, ¿no? Y lo dices tú, es que no sé por qué me siento con tanta ansiedad. Pues es que en tu diálogo interior, ¿qué es lo que a lo mejor te estás diciendo que no te has dado cuenta? Que probablemente puede ser a lo mejor algo de eso. O sea, ¿qué pasa si se enferma mi familia? ¿O qué va a pasar si un accidente? Y entonces puedes tú estar repitiéndote cosas negativas o estar teniendo ese diálogo. Y entonces todo eso te empieza a llenar de un temor o de una inseguridad que no te va a permitir el sentirte tú tranquila y avanzar, ¿verdad? No voy a alcanzar los puntos exactamente, por ejemplo, ahorita que lo comentan Alicia. Entonces, eso es algo que si tú te levantas cada día con eso, no voy a alcanzar los puntos, no voy a alcanzar los puntos, no, es que todo está bien difícil, es que no. Y entonces, ¿qué crees tú que va a suceder? Pues tú vas a encargarte de que tu realidad esté de acuerdo con ese diálogo interno que tú te estás teniendo todo el tiempo. Y entonces cuando no alcanzas los puntos vas a decir, tu vocecita interna va a decir, ¿ves? Te dije que no ibas a alcanzar los puntos. O sea, tú misma te lo estás diciendo. Ahora, cuando alguien te dice algo, ¿qué es lo primero que piensas o sientes al respecto?
tú vas a poner ahí, o sea, cuando alguien te dice algo, ¿qué es lo primero que piensas o sientes al respecto? Por ejemplo, si alguien te habla de alguna meta, de algún sueño, de algo positivo que pueda suceder en tu vida, ¿qué es lo primero que tú piensas? No, es que eso no es para mí, o eso yo no lo voy a poder lograr, eh, etcétera, ¿no? Este tipo de libreta la podrías llevar durante una semana por todos los días, o digitalmente. Lo importante es que anotes teniendo fresco el pensamiento, porque en promedio, chicas, fíjense, en promedio tenemos más de 60,000 pensamientos al día. Imagínate esos 60,000 pensamientos al día, ¿cuántos crees tú que son inconscientes? ¿Y cuántos crees tú que de esos 60,000 pensamientos al día son negativos? Entonces, si tú, vamos a hacer ese ejercicio, te digo, durante esta semana y la próxima, otra vez se me cae el celular, es que está muy pesado casi me cae en la cara. ¿Están bien todas las de Facebook? A ver. Ahí está muy hacia adelante. A ver si lo hago un poquito para atrás. Entonces, chicas, vamos a hacer esa actividad y entonces me van a compartir precisamente cómo les fue, o sea, cómo te sentiste, de qué manera, por ejemplo, eso que estuviste haciendo te llevó a analizar cuáles están siendo tus pensamientos y entonces todo eso lo vas a estar apuntando, pero el pensamiento fresco, ¿verdad? Y entonces analiza, o sea, ¿por qué empecé a pensar en eso? O sea, vas a ir descubriéndote y conociéndote más. Fíjense, algo bien interesante, identificar patrones repetitivos. O sea, tú te vas a dar cuenta y vas a decir, oye, a ver, voy a empezar a apuntar. Oye, me estoy dando cuenta que mis pensamientos siempre están relacionados con a lo mejor alguna tragedia. O mis pensamientos siempre están relacionados con lo económico, con deudas. O mis pensamientos siempre están relacionados con el yo no soy suficiente, o no voy a poder, o yo no lo merezco. Entonces tú vas a identificar qué patrones repetitivos, ¿verdad? Justamente pensamientos con temas recurrentes en tu mente a lo largo del día. Aquí puedes darte cuenta a qué cosas le estás dedicando mucho esfuerzo mental. ¿Qué te atormenta o te tiene pensando sobre algo todo el tiempo? Esto es bien interesante, chicas, porque si ustedes realmente lo hacen de una manera súper consciente, vas a poderte dar cuenta porque a lo mejor al terminar el día dices tú me siento súper cansada. Y a lo mejor vas a decir, ¿por qué me siento súper cansada? O sea, si a lo mejor estuve nada más aquí en casa realizando algunas actividades, pero como que a lo mejor no actividades que fueran tan extenuantes, porque es un cansancio que nos genera también los pensamientos. Y entonces tú te vas a dar cuenta a qué le estás dedicando mucho esfuerzo mental y qué te atormenta y te tiene pensando eso todo el día. Quizás puede ser una decisión que aún no has tomado, o sea, a lo mejor algún pendiente una decisión que tú les has estado dando vueltas o le has estado sacando la vuelta, y entonces ahí te vas a dar cuenta también que es importante tomar acción en ese momento para que tú tengas tranquilidad. O sea, ¿cuál es el objetivo de todo esto, chicas? Que si nosotros logramos tener ese control de nuestros pensamientos y de nuestro diálogo interno, pues que entonces tú vas a estar tranquila, vas a estar en paz. Y eso de estar en paz te va a permitir hacer tu trabajo, te va a permitir hacer tus actividades en Mary Kay, te va a permitir tener resultados, porque vas a dejar de cansarte emocionalmente o mentalmente por esos patrones repetitivos que son los que a lo mejor hasta el momento no te han permitido avanzar. Entonces vamos a identificar cuáles son esos patrones y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Modificar el diálogo interno. O sea, debemos de modificar lo que no esté adecuado, lo que consideramos que es importante para nosotros
Y las cosas negativas tratar de resolverlas para pensar cada vez menos de manera negativa. O sea, el primer paso es que yo tengo que estar consciente de qué es lo que estoy pensando, qué es lo que me estoy diciendo a mí todos los días. Ay, no, es que me veo muy vieja, me veo muy vieja, me veo muy vieja, me veo muy vieja. Y entonces eso te repites todos los días. Imagínate cómo no te vas a sentir desanimada al terminar el día si todo el día tu principal enemiga, ¿verdad? Que estuvo en tu diálogo, en vez de decirte cosas positivas, haz de cuenta que te estuvo diciendo todo lo malo que tú en el momento te estás viendo. Entonces, tenemos que entonces primero analizar cuáles están siendo esos pensamientos, identificar cuáles están siendo los patrones de pensamientos, o sea, cuáles son los repetitivos, qué es lo que realmente, cuál es el tema en el que yo me estoy enfocando y entonces sobre eso, chicas, ahora sí poder modificar ese diálogo interno. Las cosas negativas es pues tratar de resolverlas para ir modificando mi diálogo negativo, convertirlo a un diálogo positivo. Entonces, si estás estresada sobre una decisión que tienes que tomar, pues entre más rápido tomes esa decisión, ¿cómo crees que te vas a sentir? Te vas a sentir más tranquila. Y lo más importante, que esto quiero que lo tengan súper presente, es que te vas a ir conociendo a ti misma y eso te da un gran poder. Porque en el momento en que tú te conoces a ti misma, te empiezas a dar cuenta eh, de qué manera tú te vas a automotivar y de qué manera vas a poder cambiar ese patrón de pensamiento. Y también te vas a dar cuenta qué cosas te pueden volver a llevar a esos pensamientos negativos. Entonces, si tú sabes identificar eso, pues vas a evitar ese tipo de situaciones que te van a llevar nuevamente a esos pensamientos negativos. Entonces, irnos conociendo, chicas, a nosotras mismas es fundamental para alcanzar nuevas metas y alcanzar nuevos retos. Entre más te conozcas a ti misma, entonces más fácil va a ser que tú sepas superar los obstáculos, que sepas superar retos, que sepas echarte porras a ti misma. Por eso es importante hacer este análisis. Entonces lo vamos a dejar de tarea y la próxima semana vamos a platicar precisamente cómo les fue con este análisis, si encontraron algún patrón, si te diste cuenta que esos pensamientos en particular a lo mejor son los que están ocasionando que no tengas el avance que tú quieras, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer también para modificar ese diálogo interno negativo y pasarlo a algo positivo? Pues tenemos que alimentar nuestra mente de cosas positivas. Mucha gente se pone a dieta de comida chatarra o a dieta de cosas que son muy grasosas, que le hacen daño al cuerpo. Pero yo las voy a invitar en esta semana a que te pongas a dieta de pensamientos chatarra, que te pongas a dieta de todas las cosas que puedan entrar a tu mente y que no sean cosas positivas. Y entonces que alimentes tu mente realmente de cosas que te vayan a aportar algo positivo. ¿Qué pasa si llenas tu mente de mensajes positivos, de inspiración, de estrategias que te ayuden a lograr el éxito que tú quieres? ¿Cómo crees tú que te vas a sentir? Pues te vas a sentir con energía. O sea, incluso si hacemos la analogía, chicas, de una alimentación física, ¿qué pasa si una persona come pura comida chatarra? ¿Cómo va a ser su energía? Va a traer baja energía. ¿Por qué? Porque el organismo tiene que trabajar todavía más en procesar todos esos alimentos chatarra y entonces todo eso le quita toda esa energía al cuerpo, ¿verdad? En cambio, ¿qué pasa si tú comes saludable, si comes verduras, si comes pescado? Pues tu cuerpo, como está teniendo una digestión muchísimo más rápida, traes más energía, te sientes mejor, te sientes de mejor humor, te sientes feliz. Y entonces eso se ve reflejado en nuestro organismo. Con nuestra mente, chicas, pasa exactamente igual. Si yo me alimento mi mente con contenido chatarra,
entonces yo me voy a sentir todo el tiempo cansada, triste, con tendencia a deprimirme, con tendencia a no tener ganas de hacer las cosas, porque estuve dándole a mi mente algo que en vez de que le diera energía, le quitara, ¿verdad? Y que entonces se viera afectada esa, pues sí, esos pensamientos positivos. En cambio, ¿qué pasa si tú alimentas tu mente, como te digo, de cosas positivas y cosas que realmente te inspiren? Te llenas de entusiasmo, te llenas de energía y dices, tú sí lo voy a poder hacer. Y claro que sí se puede porque mira, voy a hacer esta estrategia y voy a hacer esta otra estrategia y entonces ves el video de una directora nacional, escuchas un audio de a lo mejor alguna directora ganadora de auto y entonces ves como alguien a lo mejor vendió 10,000 pesos y te comparte cómo lo hizo y entonces estás retroalimentándote constantemente de gente que está teniendo éxito y que está también teniendo buenos resultados y que te está compartiendo cosas positivas. ¿Qué va a suceder? Pues que te vas a estar llenando también de energía. ¿Cuál sería el alimento chatarra para nuestra mente? ¿Cuál es ese alimento chatarra para nuestra mente? Todas aquellas cosas que no te van a aportar para tu bienestar emocional. Noticias, chicas. Este alimento chatarra, dime en qué te va a servir el estar viendo cada minuto, o sea, cuántas personas contagiadas hay en el mundo. Ok, lo tomas, o sea, finalmente vas a saber el dato, pero ¿qué pasa si yo siempre estoy llenando mi mente de eso, de eso, de eso? ¿Cómo crees tú que te vas a sentir? Pues te vas a sentir con temor, te vas a sentir con ansiedad, te vas a sentir sin ganas, te vas a sentir triste. ¿Qué otro alimento chatarra? Pues cosas, como te digo, que no te aporten absolutamente nada. O sea, a veces dices tú, bueno, puedo ver una serie de Netflix, pero dentro de las series de Netflix, pues voy a buscar una que me deje un aprendizaje. Voy a buscar una que realmente me deje un crecimiento. Por ejemplo, voy a buscar a lo mejor una que hable de emprendimiento. O sea, que hable, por ejemplo, de superación personal, que hable de alcanzar los sueños, o sea, cosas que realmente me estén causando una inspiración. ¿Qué otra comida chatarra se les ocurre a ustedes? A ver, las escucho. A ver, Patti. A ver, El hablar con gente negativa puede ser comida chatarra. O total. sea, evitar, la verdad, en esto que tú dices, tú si tomas conciencia, pues evitar relacionarte con ese tipo de personas. Exactamente, los chismes, chicas. Los chismes es comida chatarra para nuestro cerebro. Dime qué te va a dejar el que es que supiste que fulanita y manganita y que hicieron esto y que se fueron allá y que se fueron. ¿Qué nos va a dejar eso de los chismes? No te deja absolutamente nada. Te hace perder tiempo y te quita tu energía. Entonces, evita ese tipo, vamos a ponernos a dieta, vamos a poner nuestra mente a dieta de esa comida chatarra y entonces vamos a alimentar nuestra mente de cosas realmente positivas. ¿Qué otra comida chatarra creen ustedes que hay para nuestra mente? Ya vimos noticias, El, series sin aprendizaje. A ver, Ishel. el ser pesimista, o sea, siempre ver todo gris o que nunca lo vas a poder lograr o para qué hacerlo, o sea, sí, vaya, o sea, ser pesimista. Exactamente. Fíjense, quiero decirles, chicas, que a veces incluso hasta la música que nosotras escuchamos puede repercutir en nuestro estado de ánimo y puede repercutir en nuestros pensamientos. La vez pasada no me acuerdo que, pues estaba yo con Raúl, estábamos viendo algo en YouTube y de repente sale una canción, ¿no? Y la canción era así de que me siento tan triste y me siento, o sea, que nada tiene sentido y me siento que, dije, no, o sea, imagínate estar escuchando esas canciones, pues te das cuenta que cómo no te vas a sentir súper triste al final, o sea, si eso es lo que estás escuchando, de eso estás llenando tu mente. Entonces, las 5 personas con las que más te relacionas, eres el resultado de las 5 personas con las que más te relacionan. Y dentro de esas 5 personas, chicas, pues viene estando precisamente lo que nosotros vemos, ya sea en la computadora, en el celular, en la televisión, porque precisamente es como si estuvieran
entrando a tu mente con toda esa información que te están dejando. Ahora, ¿cuál es ese alimento saludable para nuestra mente? Todo aquello que nos aporte un beneficio. Exacto, es lo que iba a comentar. Estar con gente que te dice, ¿para qué te metiste en eso? Es un chorro de trabajo. ¿Verdad, Lili? O sea, ¿sabes qué? Es gente que no te va a aportar, ¿verdad? Es gente que no quiere crecer, pero no solamente no quieren crecer, chicas, no quieren también que tú crezcas. Y aparte, te quieren dejar con la sensación de, ay, pero, porque siempre tiene que ir eso atrás, ¿no? Oye, te está yendo muy bien, ¿verdad? Sí. Oye, pero es mucho trabajo, ¿verdad? Así como que qué flojera lo que haces, ¿no? Porque es bien pesado, ¿verdad? Y entonces creen que con ese comentario, como si desmeritaran todos tus logros o todo lo que tú estás haciendo. Y entonces, pues depende de la perspectiva, desde la perspectiva en la que tú lo quieras ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo bueno en la vida va a costar un trabajo y un esfuerzo. Y la gente que no se quiere esforzar y que no quiere trabajar en nada en la vida, no nada más en el trabajo, pues no va a tener nada. O sea, también vas a tener que pagar la factura de la flojera, la factura de la pereza por no hacer las cosas. ¿Y cuál va a ser esa factura que yo voy a tener que pagar? La frustración. Y entonces es gente que está muy frustrada y como ven que tú estás teniendo logros y estás contenta, es como quererte pasar esa frustración de, o sea, ¿para qué te esfuerzas? Si yo no me quiero esforzar, pues tú tampoco te esfuerces. Entonces, alimentar nuestra mente, chicas, de cosas positivas incluye lo que tú estás leyendo, lo que tú estás escuchando, la gente con la que tú estás conviviendo. Por ejemplo, como te digo, o sea, si tú vas a ver una serie, una película, busca algo que realmente te aporte, que te deje un crecimiento. Este, incluso a qué personas sigues en redes sociales, porque yo ya se los había comentado, o sea, si tú sigues a personas que no te aportan algo de crecimiento, de contenido de valor, muchas veces ese se puede convertir en contenido chatarra para nuestra mente. Y entonces mejor, por ejemplo, analiza a quién tienes en tus redes sociales, sigue a lo mejor a emprendedores, sigue a directoras nacionales, sigue a lo mejor a conferencistas que hablen sobre emprendimiento, que hablen de superación personal, que hablen de autoestima, que hablen de cosas buenas, de cosas positivas, porque eso es lo que te va a estar apareciendo en tus redes sociales y de eso vas a estar alimentando tu mente. Entonces, como piensas, como piensas y qué haces con lo que piensas, determina que tu vida sea más o menos feliz en este momento. Entonces, la forma en que nosotros estamos pensando y lo que estamos haciendo con nuestros pensamientos es lo que nos lleva también a lo que nosotras estamos haciendo en este momento. Por eso, chicas, es como te digo, a veces dices tú, es que ¿por qué terminé a lo mejor tan cansada? Digo, obviamente, pues muchas actividades con la familia, el trabajo, pero aquí vamos a entrar a ese análisis de el cansancio mental. Sí me explico sobre eso, o sea, hacer ese análisis de cuáles están siendo mis patrones de pensamiento y de qué estoy llenando mi mente. Y entonces haz también ese análisis de, oye, ¿sabes qué? Esta persona siempre me trae chismes. Pues entonces así, mira, con mucha discreción, cautela, evita personas que te traigan chismes, porque no te van a aportar absolutamente nada bueno. Oye, si viene una persona que te aporta cosas positivas, que te dice, oye, fíjate que te voy a compartir esto que a mí me está funcionando, oye, vas muy bien, te voy a compartir esto. Tú puedes hacerlo porque mira, y entonces dices tú, oye, esa persona realmente me está aportando a ser una mejor persona. Y otra cosa, chicas, que nos va a ayudar a cambiar ese diálogo interno, definitivamente es el agradecimiento. El poder que tiene la gratitud, chicas, es algo que en automático, cuando tú estabas viendo el puntito negro del arroz, en el momento en que tú dices gracias por esto, en ese momento haz de cuenta que algo pasa en nuestro cerebro que cambia totalmente esa sensación que nosotros podemos tener negativa.
Bueno, y por eso dice, la tristeza es tan necesaria como la alegría, eso todos lo sabemos, o sea, no se trata de yo voy a estar siempre feliz, yo voy a estar siempre feliz y no me voy a sentir triste, no, es parte de nosotros como seres humanos también la tristeza. El punto de todo este tema, chicas, es que yo no me voy a quedar habitando en la tristeza ni voy a alimentar mi tristeza. O sea, yo tengo que aprender a salir de ese estado emocional y yo saber de qué manera me voy a pasar a la alegría. Entonces, el problema es que esa emoción se quede anclada y solo veas a través de la tristeza. Ese es el problema. Que todo tu mundo lo veas a través de esa emoción. Y ahorita como decía Ishel, o sea, a través de, ¿cómo crees tú que va a ser el mundo a través de la emoción de la tristeza? Pues va a ser gris, todo va a estar mal, todo va a ser negativo, todo va a estar difícil, y nada va a valer la pena, porque estás anclada en esa emoción de la tristeza. Entonces, por eso dice, así que cuando pases por un momento de rabia, de vergüenza, de miedo, de duda, de amargura, de tristeza, reconócelo. Date cuenta de que lo que sientes tiene una razón y da las gracias por eso y entonces el pensamiento y la emoción negativa no es nociva en sí misma, sino en lo que te hace ver y sentir. O sea, ¿cuál va a ser el aprendizaje? O sea, hay una razón por la que yo me siento triste, ¿ok? Esa razón por la que me siento triste, ¿de qué manera puedo yo tener un aprendizaje de esa situación? ¿O de qué manera puedo yo a lo mejor modificar esa situación? O si no la puedo modificar, entonces aceptar esa situación, ¿verdad? A veces entender, pues no, realmente a veces no podemos entender, pero sí el poder sacar un aprendizaje de eso. Y entonces, chicas, si ese pensamiento te ha ayudado a ver o a reaccionar ante algo, agradecer ese aprendizaje. Y a veces son los que nos hacen conectar con la verdad, como si saltara una alarma que te dice qué haces, ¿verdad? Es como esa manera de reaccionar. Con la mente igual, desconecta ese pensamiento y da gracias por haberte alertado y déjalo ir. O sea, ya en ese momento esa tristeza logró su objetivo, por decirlo así. Nos hace a veces reaccionar para empezar a actuar diferente, tal vez en muchas ocasiones. Y entonces darle vuelta a la página en el sentido de voy a sacar ese aprendizaje, no me voy a quedar hundida en la tristeza, sino que voy a tratar de sacar lo mejor de esa situación. Ahora, el agradecimiento, chicas, y nos lo decía Marisela Leal de Dávila en una conferencia que nos dio en el Holiday Inn, dice, o sea, cuando tú te sientas triste, enojada, con incertidumbre, etcétera, dice, da gracias por algo. 3 veces. Oye, gracias porque tengo mi vida, gracias porque tengo mi familia, gracias por esto, gracias. Y entonces, en automático, como les digo, tú haces ese ejercicio y te das cuenta de cómo cambia en ese momento el cómo te sientes. Y entonces vamos a transformar ese diálogo negativo en un diálogo positivo a través del agradecimiento y a través de reconocer el por qué estoy enojada, el por qué me siento triste, el por qué tengo amargura. O sea, irlo reconociendo y entonces ver de qué manera yo puedo salir de esa emoción. Pero la única manera también, chicas, de salir de esa emoción es reconociendo el por qué llegué a esa emoción. ¿Qué me llevó ahí? ¿Qué pensamientos me llevaron ahí? ¿Qué situaciones que me hicieron pensar estos pensamientos me llevaron a esa emoción? Y entonces, de esa manera vamos a poder ir transformando nuestro diálogo interno. Lo que piensas es en lo que te vas a convertir. Lo que tú estés sintiendo, eso es lo que vas a estar atrayendo. Y todo lo que tú estés imaginando, eso lo conviertes en tu realidad.